buenas tardes, Hola. familia. Hola. ¿Qué tal? Molt bé. ¿Cómo andamos? Hola, camariñana. Hola. Para que quede claro de dónde soy, ¿no? Muy bien. Tuvimos un tiempo muy bonito de alabanza. Gracias, Tonecho. La verdad es que cuando no puedes estar pues se nota muchísimo, ¿eh? Sí. Por cuestiones de mayores de peso, ¿verdad? Cuestiones laborales. Sí, cuestiones laborales. Pero bueno, os veo muy guapos hoy a todos, ¿eh? Sí, Gracias. Bueno, yo la verdad es que traigo una pequeña reflexión. No creo que me vaya a extender mucho porque quiero dejarle también más tiempo a Marianne, que va a ser la que que va a ser la que va a traer realmente la palabra de peso que siempre digo. Pero bueno, ella me dice que no, pero sí. Siempre es así. Entonces, estaba pendiente de que compartiéramos y yo la verdad voy a compartir un poquito pues mis últimos tiempos han sido un poco complicados. Bueno, yo creo que el de todos los que estamos aquí, ¿vale? Yo creo que todos tenemos lo nuestro, ¿verdad? Siempre. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, el último tres, pero bueno, el último año para mí ha sido un poco dificultoso, más que nada, es como que cada año que siempre hay la esperanza de que las cosas pues habrán de otra manera, todo se complica más, ¿no? Yo pasé por 3 defunciones, por así decirlo, ¿cómo se llaman? 3 defunciones. Falleció el 30 de junio del año pasado mi hermano Carlos, falleció el 25 de agosto del pasado año mi madre y falleció pues nuestro pastorcillo el 25 de junio de este año, antes de que hiciera un año de todo, ¿no? Nuestro pastorcillo que para mí era como un padre, sinceramente, porque llevaba años, o sea, llevo aquí casi 12 años en esta obra, en esta iglesia, y para mí era como un padre. Y bueno, yo de una manera soy como huérfana, me siento como huérfana a veces, ¿no? No lo estoy nuestro padre es nuestro padre celestial, ¿no? Pero bueno, mi padre también terrenal falleció hace mucho tiempo, bueno, hace 9 años ya, ¿no? Sí. Pues bueno, el que tenía mi padre espiritual, pues también ahora ya no está, pero bueno, ahí están, yo creo que estarán todos juntos ahí, en el seno. Aún me quedan madres, no, mi madre biológica no, pero bueno, tengo mis madres espirituales, ¿no? Para mí, que es Marianne y la pastora, son mis madres espirituales, mi madre y mi abuela. Lo digo por nivel, o sea, por nivel no, ¿cómo se dice? Sí. Por jerarquía y por espiritualidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo, he pasado un tiempo bastante difícil, con mucha desorientación, con mucha tristeza, con mucho... ya los sueños y proyectos que tú vas teniendo en la vida como que ya no te son... no tienes ganas, dejas cosas que tienes que seguir permaneciendo, ya que la constancia te falta porque no sé, me han venido una tristeza bastante, ansiedad, muchísima ansiedad, por cosas, ¿no? Que la ansiedad viene por cosas que no sabes cómo, porque lo de mi hermano, la ida de mi hermano, era una persona que estaba en las drogas y estaba muy mal, pero claro, yo, como tenía mejores momentos y peores, pero fue un de repente a la vez, ¿no? Mi madre era mejor que yo, llevaba ya un tiempo pues orando para que descansara, pero bueno, igualmente cuando te viene, te viene. Pero lo del pastor ha sido una sorpresa, bueno, no sé, es que no me salen las palabras, demasiado, ¿no? Ha sido demasiado, era como que, ¿qué pasa? Fue un de repente y además falleció de algo que ni siquiera padecía. Pero bueno, pues las cosas han sido así, sabemos que ahora mismo está descansado y ha vuelto al seno del Padre y están allí ambos y seguramente nos está cuidando a todos desde allí, eso lo sabemos bien, pero bueno, echas en falta, ¿no? a
lo echas mucho en falta, bueno, nosotros que lo veíamos a diario, ¿no? Y lo echas mucho en falta y bueno, pues hay que pasar un tiempo de luto, un tiempo de duelo, que bueno, es difícil, hay que pasar por él, aún estamos en el proceso, pero bueno, no estamos igual que hace 2 o 3 meses, ya vamos poco a poco, ¿no? Y algunos pues lo llevamos de una manera u otra, y días, porque hay días que sí, pero de repente hay un día que tú dices, ¿pero qué pasa si es que no puedo dejar de llorar? Pero claro, estamos ahí como a la deriva, ¿no? Por así decirlo, en un mar, cuando hay olas aquí en un mar gallego. Pero lo que yo venía a compartir hoy, para no extenderme mucho, en algo que he estado también viviendo y también observando, porque a pesar de esto han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas en nuestra vida y han pasado muchas cosas en esta obra y han pasado muchas cosas en la iglesia. Entonces, de personas pues, que se definen en los momentos. Y también, a mí también me han pasado muchas cosas por la cabeza. Porque en este tipo de momentos, yo siempre digo que hay como que esperar, no tomar ningún tipo de decisiones cuando tú estás en el momento malo, porque cuando estamos en los momentos malos, estamos más en nuestras emociones que en el espíritu. Bueno, el espíritu a veces lo tenemos bastante lejinos, aunque está aquí, pero estamos como alejados, pero nos embargamos por nuestras emociones, entonces no es bueno tomar decisiones en nuestra vida así, ¿no? Entonces yo lo que quería hablar es del compromiso, por así decirlo. Del compromiso, principalmente que tenemos que tener con Dios, nosotros los creyentes, el compromiso que tendríamos que tener individualmente el ser humano en general con nosotros mismos y el compromiso que tendríamos que tener también con los demás que nos rodean en el área que sea, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en lo que sea, ¿vale? Entonces, creo que realmente es importante el compromiso porque a veces nos dejamos llevar por situaciones, pero hay que recordar los compromisos que hemos hecho con anterioridad, antes de que vengan las circunstancias que nos puedan abatir, ¿no? El compromiso, pues que a lo mejor que cada uno sabe los compromisos que tiene, que ha tenido con Dios o que le ha prometido, las promesas, de tú a tú, a nosotros mismos. Hay cosas que muchas veces nos comprometemos y a veces pues es que ni siquiera somos comprometidos con nosotros mismos. Imagínate con la gente que está alrededor, ¿no? Entonces, yo escribí, voy a leer ahora, así a trozos, ¿vale? El mensaje del compromiso es un valor que nos da a las personas la capacidad de tomar conciencia y cumplir una tarea, proyecto o promesa acordada. Es una obligación contraída, un deber y una responsabilidad. Eso es lo que es un compromiso, ¿no? El compromiso interno son todas esas cosas, grandes o pequeñas, sobre las que sentimos que tenemos la responsabilidad de hacer algo. Pues yo qué sé, a veces nos comprometemos, en mi caso, estar a dieta. Nos comprometemos a estar a dieta. No te digo yo, los kilos que yo he cogido por mis ansiedades. Es una vorágine en que aún no he salido de ella. He tenido etapas mejores, he tenido etapas peores, pero a mí me ha costado muchísimo. A veces las empiezo, a veces las olvido por el camino, a veces sí, y hay días, te sientes triste, ¡buah! Te sientes, claro, pasa eso. En este caso estoy hablando de algo mío, ¿vale? Pero yo qué sé, puede ser con otra cosa, tuyo interno que tengas. Pues a lo mejor tú te comprometes a ser más sincera contigo misma y con la gente que tienes al lado, pero de repente te olvidas y caes de nuevo en una mentira, ¿no? Entonces tú te estás fallando a ti mismo. Compromiso con los demás.
es una obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otro ante un hecho o situación. Estamos bien, ¿verdad? Implica dedicación. Esto es importante. Y lealtad. Dos cosas que realmente muchas veces nos olvidamos. Hacia la otra persona, incluso en los momentos turbulentos y difíciles. Aquí está. No incluso, o sea, es que deberíamos tener incluso más compromiso cuando esas cosas pasan, ¿no? Cuando nos comprometemos con alguien, estamos haciendo una promesa de estar ahí, sea cual sea la circunstancia, ¿no? Y me gustó mucho esto de que implica dedicación y lealtad. O sea, yo tengo un compromiso, yo qué sé, pues con Mariano o con Gel. O sea, no me puedo enfocar en lo que en ese mismo, porque a veces exactamente pasa una circunstancia, entonces siempre pensamos, vale, pero ¿qué es lo que yo quiero? Vale, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que queremos muchas veces hacer es escapar, y a veces escapar ya no solo es físicamente del lugar, sino también a veces pues nos evadimos de muchas cosas, ¿no? Pero si yo me comprometo, claro, esto va más también por un matrimonio, ¿no? Vosotros que estáis casados, bueno, hay 2 matrimonios aquí, ¿no? Creo que sabéis más de lo que estoy hablando, ¿no? Es como que implica una dedicación diaria de ese compromiso que tenéis a lo largo de cada día de vuestra vida y una lealtad el uno con el otro. Pues esto es lo mismo, no solo porque a veces se escucha mucho para parejas o matrimonios, pero no, o sea, nosotros podemos ser hermanos en la fe y tener un compromiso de cuidarnos, un compromiso leal, ¿sabes? No puedo empezar ni a hablar mal de ti, ni a insultarte o cuchichear con otra persona. Eso ya es una falta de lealtad. Y yo hablo de todo esto porque yo soy una persona que no suelo hablar mucho, a veces me cuesta mucho expresarme, pero es también no solo de mis vivencias, sino también de lo que yo veo alrededor de mí, ¿no? Y es bueno ver cosas alrededor de ti y ser observador, porque eso te hace ver de que, no de juzgar, no estoy hablando de juzgar a las personas, pero sí de saber qué es lo que quiero o no quiero hacer yo, ¿no? Una persona que está haciendo mal me puede servir también de ejemplo de saber lo que yo no quiero hacer o decidir para mi vida, no solo es lo bueno. Entonces es muy importante. ¿Cómo desarrollar el sentido del compromiso? Tener palabra con nosotros mismos y con los demás. O sea, que nuestro sí sea sí. Está bien que digas que no. Si es que no, no es un compromiso, es respetable, ¿no? Pero si tú tienes un compromiso contigo mismo, con la obra, con la iglesia donde estás, porque para que nos den y para... Siempre estamos. Para que nos den, para recibir palabra, para recibir comida, para recibir techo, para recibir dinero, para recibir vacaciones, para recibir siempre estamos, ¿verdad? Pero cuando realmente las cosas están mal y cuando realmente las personas necesitan el apoyo, porque no solo soy yo, de lo que yo necesito, sino ¿cómo está Irma? ¿Cómo está Paco y Gel en órdenes? ¿Cómo está la pastora, que está viuda y está llevando una viudedad? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Que las promesas y los compromisos que yo he tenido, que llevo aquí casi 12 años y que he estado permaneciendo porque Dios me quiere aquí, de repente esto pasa y yo, ¿qué pasa? ¿Abandono el barco? ¿Por qué? Porque yo también estoy mal, porque yo quiero cumplir mis sueños. Porque yo no solo puedo mirar por mí, yo tengo que mirar por la gente que está a mi alrededor. Pero nuestro egoísmo no nos deja muchas veces. Y pasamos y damos patadas a todo el mundo y no, porque eso es muy doloroso. No hagamos a las personas lo que no queremos tampoco para nosotros mismos, ¿verdad? Porque después nos vienen circunstancias en nuestra vida, ¡ay, con lo buena que soy yo! ¿Cómo que esta persona
me ha mentido de esta manera. Si lo estás recibiendo, pues a lo mejor es que tú también has mentido en una ocasión a alguien. Porque es eso, es que lo que damos, recibimos lo bueno y lo malo. Entonces, que nuestro sí sea sí, nuestra palabra nos persigue toda la vida junto con nuestras acciones. Es que eso nos va a perseguir toda la vida. O sea, yo cojo, salgo de aquí, me voy a vivir a Londres o a Inglaterra y a mí igualmente me va a perseguir. ¿Por qué? Yo no he cambiado. Yo soy la misma aquí que allí. Yo si sigo mintiendo, voy a seguir mintiendo allí. Si yo sigo desleal, yo voy a seguir siendo desleal allí. No cambia, no cambia, porque los que tenemos que cambiar somos nosotros, no es el lugar en donde estamos. Nosotros tenemos que aprender a ser igual aquí en la iglesia cuando venimos, que en nuestras casas con nuestras familias, si es que vivimos con ellas, que en vuestro caso que tenéis niños y tal, en nuestros trabajos, o sea, nosotros tenemos que ser igual en un lugar que en otro, tenemos que tener nuestros valores igualmente en un lado que en otro, no podemos ser algo que no somos, ¿no? No seamos de los que dicen que sí, o sea, cuando nos comprometemos, ¿vale? Estamos hablando de eso, para quedar bien, porque a veces sabemos también eso en la vida, bueno, yo también lo he hecho en mi vida, para quedar bien o porque, para disimular o para... No, voy a decir que sí y después no cumplimos, o sea, para quedar bien y después buscar una excusa para escaquearnos, o sea, para... ¿Sabes? Y después que el mochuelo lo pague el otro. O sea, no. Estas cosas yo, pues todo lo que os estoy compartiendo es lo que yo he ido reflexionando sobre esto, ¿no? Puse, nadie quiere rodearse de este tipo de personas. Nuestra palabra lo es todo. Cuando fallamos a nuestra palabra, perdemos también la confianza en los demás. ¿Vale? El compromiso es la clave para todo en la vida, para todo. Yo creo que para todo. Debemos vencer nuestro autoboicot. A veces nos autodestruimos o nos auto... ¿Cómo es esta palabra? Pues autoboicot, pero es como ¿Auto? Boicoteamos. Sí, boicotamos, sí, porque nos autoboicoteamos a nosotros mismos. Lo que nos hace ser incoherentes e inconstantes, porque la falta de compromiso es de una persona que realmente es totalmente incoherente y totalmente inconstante, no hay permanencia, la palabra favorita de Hel, ¿verdad? La permanencia. Sin compromiso no hay permanencia, no sé si es al revés, bueno, las dos van ligadas, ¿verdad? Debemos ponernos un límite. O sea, un límite a nosotros mismos. Si nosotros estamos reflexionando sobre todo esto y vemos nuestros fallos, porque cada uno tiene sus fallos, yo tengo también muchísimos, es como que tenemos que reflexionar, hacer una lista, a mí me encanta hacer listas y decir, vale, ¿cómo quiero caminar en la vida? ¿Cómo quiero realmente llegar a ser? Si a lo mejor soy una persona, voy a poner otra vez, mentirosa o desleal, vale, con estos ejemplos, pues no, yo quiero dejar de mentir, no, yo quiero ser una persona leal, no, yo quiero ser una persona comprometida, no, yo quiero ser una persona que se pueda confiar en mí. Para alcanzar este tipo de cosas, ¿qué es lo que realmente yo debo hacer? O sea, creo que es muy importante hacernos estas preguntas a nosotros mismos, ¿no? Y alinear nuestra mente, que son nuestros pensamientos, nuestra alma, que son nuestros sentimientos, y nuestro espíritu, que es ahí donde realmente reside nuestro verdadero ser. Ese es nuestro espíritu. Pero a veces el espíritu está allí, en un cajón, y las emociones están allá en la luna, y nuestros pensamientos están en Júpiter. Porque no vivimos así muchas veces en la vida vivimos así, pero realmente debemos, pues siempre, estar en el momento presente cada día para poder hacer esto, ¿no? Y tomar nuestra voluntad, que es nuestra fuerza y un regalo divino, muy importante también. Y creo que de la voluntad Marian va a hablar esta tarde. Y para citar un versículo,
tomé el de 2 de Timoteo 1:7, que es: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para realmente trabajar en nosotros y poder sacar nuestro verdadero yo soy y batallar contra lo que no es, y poder realmente llegar a ser unas personas comprometidas y de palabra y confiables y respetables. Y nada, era eso. Pues muy bien. Muy bien, Ana Miñana. Muy bien. A ver, porque yo, como el pastorcillo, fiel a mí misma del pastorcillo, siempre tengo un batiburrillo. Gracias. Y porque hace poco Victoria me había dicho que le gustaría hacer una reunión de los hermanos, así como estábamos haciendo antes, en redondo, y que cada hermano hablara un poco de cómo vivió este tiempo. Por eso Tania venía hablando de esto, y yo también venía hablando un poco de esto, de cómo estamos viviendo este tiempo. Bueno, entonces a mí me pasó un poco como a Tania, que lo del fallecimiento del pastorcillo nos cogió a todos. Fue un factor. Me acuerdo que los primeros días yo le decía a Victoria: si yo tengo que resumir todo lo que pasó con Orlando desde que se puso aquí mal hasta los días después que ya falleció, siempre la palabra era sorpresa. Fue una sorpresa que cayera, fue una sorpresa cuando llegó al hospital, fue una sorpresa la resolución, el diagnóstico, el desarrollo de los acontecimientos. Era completamente una continua sorpresa. Y dentro de esa continua sorpresa, a mí me pilló otra sorpresa interna, porque yo nunca, hasta que no pasan las cosas, no sabemos cómo vamos a reaccionar ni cómo estar. A mí nunca me hubiera hecho gracia que el pastorcillo muriera, obviamente. Pero desde luego lo que fue muy sorprendente para mí es la revolución interna que me causó. Eso todavía estoy en ello, porque fue una bomba. Pero como toda bomba, conocéis que el efecto de una bomba produce una onda expansiva. Entonces no solamente es cuando cae una bomba y estalla los daños que hace, sino hay una onda expansiva que coge muchos kilómetros a la redonda, que sigue actuando y moviendo y removiendo. Era lo que hablaba yo el viernes con la hermana de Orlando, con Paz. Estuvimos hablando un rato y ella decía: es que su muerte removió tanta cosa y a tantas personas que todavía estamos en los efectos de la onda expansiva. Y pensando en todo esto, claro, Vito y yo siempre hablamos mucho de todo, ya lo sabéis. Y sí pensábamos que si la muerte de Jesucristo provocó un terremoto, ¿os acordáis que se partió la tierra, que resucitaron muertos y aquello fue cubrido de tinieblas? Pero fue una destrucción para levantarse algo grandísimo, que iba a ser la resurrección y el Cristo mismo, ¿no? Y el tiempo de la gracia. Moría un tiempo para nacer otro. Pues si lo llevamos un poco a lo que estamos viviendo, creo que estamos viviendo una cosa muy parecida. Estamos viviendo un tiempo que se acaba, una persona que trascendió. Ahora voy a hablar de esto, además. Y entonces todos estos pensamientos me llegaron, porque esto es el preámbulo, como dice la pastora. Entonces todos estos pensamientos me llegaron, porque a mí me llegan muchos pensamientos cuando yo voy a caminar. La verdad me ayuda muchísimo y voy con mi mente pensando y tal y cual. Y claro, esta palabra yo la traía para el domingo pasado. Y entonces yo siempre hablo de lo que me pasó esa semana. Entonces la semana pasada pues me habían pasado otras cosas distintas ya de lo que me pasó esta. Pero sí, hechos que ocurrieron la semana pasada a mí me llevaron a pensar en la voluntad humana, ¿vale? Todos que decía Tania que yo iba a hablar de la voluntad. Y ella hablaba del compromiso y yo voy a hablar un poco de la voluntad y lo voy a
encadenar con otras cosas, porque ayer estaba haciendo pues, mi meditación por la mañana y después me fui a andar y me vino una revelación, a ver si soy capaz de explicarla. Para mí fue muy bonita y muy profunda, para mí. Y entonces yo andaba pensando en la voluntad del ser humano, ¿no? Y repasé las palabras de la pastora, últimamente, desde que falleció Orlando hasta aquí, y hablaba de, ¿os acordáis que hablaba de vasijas rotas? Después habló de vasijas de oro, después habló del ministerio de reconciliación con nosotros mismos, que era lo que vino Cristo a hacer. Nos acordamos, estoy repasando palabras que habló ella, ¿no? ¿Os acordáis también aquella otra que era la del chivo expiatorio? Que en el sacrificio del Antiguo Testamento mandaban 2 chivos, uno a sacrificar y derramar el derramamiento de sangre y otro que lo mandaban al desierto para que no volviera con todo el pecado, lo mandaban para que no volviera y la pastora decía, pero a veces nos vuelve ese chivo expiatorio, nos vuelve a recordar quiénes somos, lo que hicimos, lo que no hicimos, si nos perdonamos, si no nos perdonamos, porque siendo quienes somos tenemos el poder de perdonarnos a nosotros mismos, que muchas veces no lo hacemos y andamos en esas condenaciones raras y comiéndonos la cabeza, ¿no? También hablaba del hombre visible y del hombre invisible. Siempre hablaba de 2 naturalezas. Y yo vengo a hablar de 2 voluntades, que una es la voluntad humana y otra es la voluntad divina, pero es que tenemos las dos. Tenemos las dos. Digamos que la voluntad divina, pues últimamente se habla mucho del espíritu, da igual que sea el espíritu, le puedes llamar ser interno, le puedes llamar supraconciencia, que también andan los científicos y los médicos utilizando esta palabra, le puedes llamar el yo soy, le puedes llamar tu interno, tu otro yo, recibe muchos nombres. Pienso que hablamos de lo mismo, que es en realidad una esencia que es nuestra verdadera esencia, la de nuestro espíritu. Y sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Entonces yo pensaba que la voluntad humana es la voluntad del ego. Nosotros tenemos entronado al ego hasta que conocemos a Cristo. Y venimos haciendo, vamos a decir así un poco de esta manera, lo que nos da la gana. Ya sé que ningún ser humano puede vivir haciendo continuamente lo que le da la gana porque eso es una quimera, no existe. Pero me explico. Venimos haciendo aquello que nos apetece, aquello que deseamos, y yo era experta en esto. Yo tenía un espíritu de anarquía tremendo. Ahí tenemos entronado el ego y estamos trabajando y actuando y viviendo por nuestra voluntad humana. Pero tenemos también en nuestro interno lo que es la voluntad divina, que es la que corresponde a nuestro ser interno, a nuestro yo soy, a nuestro Cristo, que sabemos que mora dentro, a nuestro espíritu, llamarlo lo que queráis, ¿no? Entonces, el secreto, o el equilibrio, o la salida, está en saber desplazar nuestra voluntad humana para poner y entronar la voluntad divina. Y yo iba pensando en esto. ¿Por qué algunos aparentemente podemos y otros aparentemente no pueden, o no saben, o no quieren? No sé qué palabra utilizar, porque también en otra palabra la pastora hablaba de que el ser humano no es malo. Dios nos hace a imagen y semejanza de él, ¿vale? Entonces el ser humano dice que no es malo, pero que no sabemos vivir, no sabemos pensar, no sabemos elegir. Entonces la voluntad, yo apunté aquí que la voluntad para mí está muy ligada al libre albedrío, con el que somos creados y con el que somos hechos y con el que nacemos. Claro que es verdad que estamos supeditados a una educación, a un hogar. Yo no creo que todos los seres humanos nazcan con las mismas oportunidades, y ahora estoy hablando de un mundo, el mundo de ahí fuera. Y de cara a Dios, yo creo que todo ser humano que busca la verdad la encuentra. Eso sí que lo creo. Venga de donde venga. Ya sabemos que algunos seres humanos nacen en casas reales y con ducados y con marquesados y con unas posibilidades socioeconómicas que no tienen nada que ver, con barrios marginales, personas que han nacido a lo mejor en un barrio de prostitución, o que han nacido en un barrio
donde se está traficando continuadamente con droga, y entonces parece que esas personas son como carne de cañón y que no han tenido las mismas oportunidades que otros. Yo llevo la casa de chicas desde hace 12 años y han pasado por allí chicas de todo tipo, con multitud de problemas, de todo tipo. Y cuando empezaban a contarme sus vidas, la mayoría de ellas provenían de hogares desestructurados absolutamente, de padres alcohólicos o drogadictos o abandonados. Unas conocían al padre, otras ni a la madre, los habían abandonado, venían pasando unas cosas tremendas. Y yo me sentía muchísimas veces fatal, porque yo no venía de un hogar así. Afortunadamente para mí, porque mi hogar no tenía nada que ver con todo lo que me contaban aquellas chicas. Y yo pensaba, hombre, que ellas hayan sido todo lo que han sido las pobres, hasta me parecía normal, pero que yo lo hubiera sido, me parecía un horror, porque yo sí que tuve otras oportunidades. Mis padres eran un matrimonio feliz, eran creyentes, nos criaron bajo principios bíblicos, con una buena educación, con unos buenos principios, con una que yo no supe aprovechar de nada. Bueno, a mí me pasa la vida, ya lo sabéis, y después yo tomo otra serie de decisiones y me comprometo, como dice Tania, a través de Vitoria y Orlando, además. Y tomo la decisión, pues, decíamos convertirme, a mí es que esa palabra ya no convertirme, pero sí de acercarme a Cristo, de estar dispuesta a conocer otro Cristo, otro Dios que yo, como yo venía de un colegio católico, de monjas y todo eso, pues estaba un poco raro todo para mí, ¿no? El tema de Dios, el tema de todo del infierno, todas estas cosas. Pero a mí, Vitoria y Orlando me presentan otra relación con Dios y otra relación con Cristo, entonces eso me atrae. Y entonces pues yo empiezo en el camino con Cristo, ¿no? Y yo, de todas estas cosas que os estoy hablando, yo iba pensando en el camino. ¿Por qué? Porque algunas personas que llegan a introducirse en este camino, en conocer a Cristo, en conocer su palabra, en conocer quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el propósito, en conocer un poco, voy a decirlo, mira, me lo voy a jugar, de conocer la llave de la felicidad, de tener todo en la mano, toda una vida en la mano, resuelta, bien arreglada, en manos de Cristo, con una obra que te respalda, con unos pastores que te respaldan, que te cubren necesidades económicas, que te cubren necesidades espirituales, que te cubren necesidades familiares, que te cubren necesidades materiales. Yo decía, ¿pero por qué hay personas que se lo juegan todo? A mí en mi cabeza no me entraba muy bien. Y yo decía, ¿pero esto cómo puede ser? Esto era lo que a mí me ocupaba la semana pasada, mi mente. Quería llegar a algo, ¿no? Y entonces resulta que yo apunté aquí. El libre albedrío es la potestad del ser humano, es con lo que hemos sido creados. Y el libre albedrío yo le llamaría la voluntad humana. El libre albedrío, porque es para someterse a la voluntad divina. Eso es para lo que tendremos que usar el libre albedrío, ¿vale? Y yo apunté que la potestad del ser humano para obrar según considere y elija. Eso es el libre albedrío. Y Dios lo respeta, ¿eh? Elijas lo que elijas. Tú, yo y cada uno de nosotros. Dios lo respeta. Ahora, tú vas a tener unas consecuencias, no porque Dios venga a vengarse de lo que tú elegiste, no. Lo que pasa es que cada elección en nuestra vida te va a traer una consecuencia a tu vida y va a estar muy relacionado con el tipo de elección que tú hayas hecho, ¿vale? Y después yo apunté aquí que la inconformidad de ser o hacer lo que nos toca en esta vida es lo que nos frena, lo que nos determina, que es un poco lo que hablaba Tania, del compromiso. Y las situaciones difíciles hay que vivirlas, porque es que, chicos, si no sabemos vivir, si no aprendemos a vivir las situaciones difíciles que nos trae la vida, es que no vamos a saber vivir. No vamos. Esto que decía Tania es que vamos a querer escapar, no vamos a querer enfrentar. No, yo ahora esto no lo aguanto, y a mí no soy una persona que sea de fácil enfrentar. Cuando vienen cosas de frente desagradables o complicadas,
A mí me cuesta hacerles frente, me cuesta. Yo me voy a la ría, como dicen mis hermanas. Lo que pasa es que yo en la ría pienso bien. En una casa que estoy con gente, con música, con la tele, con no sé qué, es más difícil. Entonces yo por eso me aíslo y me voy a andar o me voy a la ría, pero me trae un pensamiento equilibrado. Me deja pensar mejor, ¿vale? Porque tenemos que aprender a pensar. No es que yo haya aprendido a pensar, pero bueno, pienso un poquito mejor que hace unos años. Aprendí a pensar, ¿no? Un poco mejor que antes. Y yo también apunté aquí la soledad latente para ir al interno. Necesitamos apartarnos y estar solos. Y necesitamos no solamente eso, sino sentirnos solos. Y la gente escapa muy a menudo de la soledad, tomando caminos muy extraños. Pero es que necesitamos la soledad. Y necesitamos sentirnos solos, porque tú en medio de esa soledad te vas a buscar a ti mismo. Para mí, una de las cosas que Dios me enseñó desde el principio, yo tuve que aprender a estar sola, porque yo no sabía estar sola, pero tuve que aprender a estar sola. Desde el principio, fue en lo que más me empezó a trabajar Dios. Y tuve que aprender a estar sola, pero después resulta que me gustaba estar sola. Yo eso no lo sabía. Después empiezas a descubrir cosas tuyas que no relacionas, que no sabes. Y dices, pero si esta soy yo más que la que era antes. Y es así, te vas quitando capas de cebolla y todo esto resulta de hablar con tu interno. Hablar con tu interno es ir a tu yo soy, al Cristo que te mora. Entonces, a ver ahora cómo os uno esto. Hablaba también de la mansedumbre, que tengo aquí a hablar de la mansedumbre, quitar de mi cabeza mi pensamiento y poner el de Dios. Esto es anular la voluntad humana y dejar que gobierne la voluntad divina. Porque hay una voluntad divina para cada uno de nosotros. Para mí hay una. Pero para Irma hay otra, y para Tonecho hay otra, y para Paco hay otra, y para cada uno hay una. No es lo mismo para cada uno. No es que seamos un estándar y pum, 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 pum. Estamos hechos en serie y todos tenemos que ser iguales y pensar iguales, que no. No se trata de eso. Se trata de descubrir yo el propósito al que he venido yo a este planeta. No sé si vine a cuidar de chicas en una casa, no sé si vine a tener 2 hijas, después me separé, ahora tengo una relación con mis hijas, tengo 2 nietas. En el medio del camino pues me fui encontrando con todas estas cosas, pero la máxima responsabilidad que yo tengo en esta vida es descubrir para qué yo estoy aquí, quién soy yo en Dios, cuál es esa voluntad divina por la cual me tengo que regir. Y yo decía, ¿en qué momento el ser humano descubre esto? Porque hemos hablado del nuevo nacimiento, hemos hablado del despertar de conciencias, hemos hablado del resurgir de los espíritus, hemos hablado de la resurrección de nuestro espíritu, hemos hablado de muchísimas cosas. Y yo decía, ¿pero en qué momento se produce esto y cuándo en cada ser humano? Porque vemos que a veces sí, pero a veces no, pero a veces se produce pues como que se para el proceso, o la persona lo rechaza y no quiere continuar, el ajetreo, demasiado movido, ya me llegó, hasta aquí quiero, porque Dios va a respetar tu voluntad, la humana. La divina no pasa nada, porque la divina es perfecta, pero tu voluntad humana la va a respetar. Entonces yo pensaba, ¿en qué momento ocurre todo esto? Con las voluntades, con la humana, con la divina, con el ser consciente, con el despertar del espíritu, con qué falta, qué ocurre, cuándo fue. Yo me iba pensando en esto y entonces yo tuve esta pequeña revelación. Bueno, pequeña no es tan pequeña. Mira, primero voy a leeros en Hebreos 4:14, no lo busquéis, bueno, si queréis buscarlo, pero yo lo tengo aquí, ¿vale? En Hebreos 4:14 dice, bien, en Hebreos 4:14 dice que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios.
habla de que Jesús traspasó los cielos. Bien, nos quedamos con ese versículo. Entonces, ¿qué es traspasar los cielos? En otras versiones pone trascendió los cielos. Entonces, nosotros sabemos, y si no lo sabemos, vamos a aprender ahora, cuando Dios estaba creando Génesis, con las estrellas, con el mar, con la tierra, con el sol, con la luna, y con todo, Génesis es una tipología de lo que tú tienes creado en tu interno. ¿De acuerdo? Tú tienes tu cielo, tú tienes tu tierra, tú tienes tus aguas de arriba, tú tienes tus aguas de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que eso está en nuestro interno, en nuestro gran yo soy, en nuestro Cristo, que sabemos que Dios mora en nosotros y sabemos que somos templo del Espíritu. Todos estos son versículos que Jesús ha repetido en el Evangelio. Os lo ilustro así, ¿no? Y la palabra de Hebreos dice que Cristo traspasó los cielos. Traspasar los cielos o trascender, que es pasar de un sitio a otro o pasar de una dimensión a otra, porque hablamos de la multidimensión de Dios, hablamos de la multiforma de Dios y hablamos de que Dios creó un universo. Un universo es la abreviatura de universo y uni significa uno. Entonces Dios en Génesis crea un universo. Pero ahora que está tan de moda la palabra metaverso o multiverso, esto es para la red de internautas y para las realidades virtuales, yo vengo hablando de un multiverso espiritual que Dios crea. Dios creó Génesis como tipología, porque nos estaban creando un sitio para que pudiéramos vivir físicamente con nuestro cuerpo aquí, ¿vale? Pero es una tipología de los cielos y el universo que tú tienes dentro. Cada uno de nosotros somos un universo. De ahí que cuando Cristo traspasó los cielos, nos traspasó a cada uno de nosotros. Esta es la revelación que yo tuve, a ver si soy capaz de desgranarla un poco. En ese momento, Él había muerto en la cruz, bajó al Hades, resucita con toda su victoria y traspasa los cielos, con toda la misión redentora de resurrección, de muerte vicaria y de todo lo que hizo. Pero Él, al traspasar los cielos, estaba traspasando cada uno de los espíritus de la raza humana, de antes, de durante, de después y de los que están por nacer. Estaba traspasando. ¿Y cómo pudo hacerlo? Porque previamente en la cruz, y ahora nos vamos a Juan 19:34, fijaros qué barbaridad. Si entendemos estas cosas, yo digo, ¿cómo puede fallar la voluntad humana? Yo ya sé que estas son cosas del espíritu y se tienen que entender con el espíritu. Pero si tú te dejas trabajar el oído para poder oír la voz de Dios, tú puedes entender, podemos entender y saber cosas que son tremendas, que yo creo que te van a ayudar a vivir después la vida para no equivocarte en tomar decisiones erróneas equivocadas. Esto es lo que yo pensaba, pensando en las voluntades. Ahora me voy a Juan 19:34, que todos conocéis este versículo. Juan 19:34. Y es, bien, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Primero Cristo fue traspasado por una lanza, ¿verdad? Y le salió sangre y agua. Sabemos, porque en Génesis 2, aunque se explica una creación de Adán, y abriéndose el costado que se le saca a Eva, pero ya sabemos que es una explicación, es una tipología de Cristo, y ese costado está marcando, Eva está representando la iglesia, su esposa. Entonces, después en el Evangelio, a Cristo le traspasan el costado, sale agua y sangre, que eso representa la esposa de Cristo. Nosotros somos agua y sangre. Sabemos que la sangre y el agua son sustancias divinas, no se pueden fabricar. El hombre no tiene la capacidad de fabricar agua ni de fabricar sangre. Eso lo hizo Dios. Sabemos que por la fe
por transformar nuestro corazón a través de Cristo. Pues si éramos mentirosos dejamos de serlo, pues si no éramos perdonadores ahora aprendemos a perdonar, si antes hacíamos así ahora hacemos asao, y vamos cambiando nuestra conducta por las cosas que nos dicta nuestra supraconciencia, nuestro ser interno, nuestro espíritu, nuestra sangre empieza a cambiarse por la sangre de Cristo con el ADN de Cristo. Eso lo sabemos, esto es científico. Y se puede demostrar, y hoy en día tú entras en internet y los médicos te lo dicen. Estamos creados para sanarnos, estamos creados para trascender. Entonces Cristo fue traspasado por la lanza, porque posteriormente Él traspasó a todos nosotros, porque nosotros, en Juan 3, que le hablan a Nicodemo del nuevo nacimiento, dice que tenemos que nacer del agua y del espíritu. Pero es que resulta que también tenemos la sangre. Entonces, yo pensaba en todas estas cosas estos días y yo decía, qué barbaridad, porque yo decía, trascendió los cielos, trascender los cielos. Pues yo decía, pero si es esto, es que trascendió nuestros espíritus. No es que haya hecho un boquete, a él sí le hicieron con una lanza, le traspasaron, y vosotros pensaron, antes cantábamos la canción de que los clavos traspasaron tu carne, lo traspasaron carnalmente, pero yo decía, pero Cristo ¿quién era? La verdad, el camino, la vida, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo, todo eso fue traspasado. Y traspasados cambiar de un lugar a otro, cambiar de dimensión, porque nosotros somos pura vibración. Y para cambiar de dimensión tú tienes que alterar o cambiar tu vibración. Y es verdad que cada persona no somos un mundo. Cada persona tiene su propia vibración. Y cada persona tiene su propio universo, su propia mente, su propio espíritu, su propia forma de pensar, de vivir y de sentir. En verdad, somos no una galaxia, muchas galaxias cada ser humano. Somos absolutamente individuales. No existen dos iguales. Y entonces yo entendí esto, que había venido a hacer Cristo. Decía que tenemos que nacer de agua y de espíritu para ver el reino, para ser traspasados. Que estaba diciendo que Cristo no es que nos traspase, atraviesa todas las dimensiones, atraviesa todos los cielos, estaba atravesando nuestros espíritus, a cada uno de nosotros estaba atravesándonos. ¿Para qué? Para quedarse dentro, a morar en ti. Era para esto. No era que te entrara por aquí y te salió por allá haciéndote un boquete. No. Como le hizo él la lanza. No se trataba de nada de eso. Se trataba de todo lo que él vivió, porque yo a medida que voy conociendo la obra de Cristo, yo es que me quedo aluciflipada, como dicen ahora, porque eso es un pozo profundo de cosas espirituales que no están aquello que nos parecía más que suficiente, la cruz y la resurrección, entenderme bien lo que estoy diciendo, pero tú te empiezas a meter en profundidades, en cómo bajó al Hades, en cómo subió al cielo, qué ocurrió cuando subió al cielo. Sabemos ahora esto es atemporal lo que voy a decir, atemporal lo que voy a decir. Sabemos que Cristo trascendió los cielos, llegó a junta del Padre y le dijo, todo está cumplido, se sienta en el trono y se derrama el Espíritu Santo. Pero atemporalmente esto había ocurrido el día que Dios dijo, hágase a la luz, sea la luz, ¡vum! Y la luz se hizo y se expandió todo el universo. Eso es lo que nos ocurre a nosotros cuando Jesucristo trasciende nuestro espíritu, lo ponemos en el trono, destronamos a nuestro ego y ponemos a Cristo y se derrama el espíritu. Es exactamente igual. Esto es exactamente igual. ¿Entendéis? Y yo decía, pero ¿por qué unos lo reciben y otros no? Porque esto es igual para toda la humanidad, para exactamente igual. ¿En qué consiste? En tu voluntad humana, no en la divina. La divina va a respetar siempre la tuya humana, pero la humana no siempre va a respetar la divina. ¿Sabéis por qué? Porque Dios modifica su voluntad, pero a veces los seres humanos no lo hacemos. Pero Dios modifica su voluntad para llegar a ti. La modifica,
no modificó su voluntad con el rey Ezequías, no modificó su voluntad con, yo no me acuerdo de cuántos ejemplos, pero a lo largo de la Biblia lo podemos ver. Entonces lo que tenemos que modificar es la voluntad humana, porque a la divina no le hace falta nada, la divina es perfecta, ya la tenemos implementada de forma perfecta, es Cristo, y nos mora dentro. Entonces, pues esto era un poco los pensamientos estos días, ¿no? Le puse la cabeza así a Tania, déjame contarte, porque yo digo aquí y no sé explicar, me parece una locura todo lo que digo, y Tania, bueno, vale. Y yo le contaba, pero sí, me pareció una cosa muy preciosa, ¿no? Y bueno, y para cerrar, me parece que tenemos un nuevo tiempo por delante, muy precioso, muy hermoso, aunque no seamos capaces de vislumbrarlo mucho, como decía Tania, hay días, ¿no? Hay días que estás más optimista, hay días que estás un poco más... Yo desde luego tuve una temporada que yo no recuerdo haber llorado tanto en mi vida. Incluso yo quería hacer un escrito, porque yo muchas veces hago escritos. Lo que pasa es que no suelo publicarlos. Los escribo, los grabo y tal, los meto ahí en el móvil, pero no suelo publicarlos. Pero me gusta hacer escritos, pero de Orlando no era capaz. Escribí esto, que me lo traje a propósito, pero creo que hasta lo dije un día, la última vez que compartí, que quería, me decía Victoria, no, tú ponte a escribir, te verás, porque te pones a escribir y te fluye tal y cual. Yo me puse a escribir, a mí no me fluyó nada, me quedó una trangallada. Pero quería cerrar con esto y con un versículo, porque me parece que tenemos una obra enorme en nosotros mismos, ya hecha, porque esto ya estaba hecho, consumado es, decía Cristo, esto ya está todo hecho. Ya tenemos nuestro espíritu traspasado con la marca de Cristo, tenemos a Cristo sentado en el trono, o deberíamos de tenerlo, derramando el espíritu en nuestro interno, tenemos nuestros cielos, tenemos nuestro infierno, porque también tenemos nuestro infierno, Lo tenemos todo, tenemos la sabiduría, tenemos la revelación, tenemos la respuesta para todo, lo tenemos todo en el interno, pero hay que irla a buscar. Hay que irla a buscar. No te la va a dar la pastora, ni la vecina, y digo la pastora porque la pastora me parece que es una eminencia en esta casa. Creo que sí, que lo es. Entonces te puede explicar algo, te puede traer una palabra, pero tú, tu respuesta para tu vida, te la tienes que buscar tú. Sabiendo quién eres y quién te ha traspasado para quedarse dentro para siempre, para toda la eternidad, porque donde mora Cristo, da igual que nos muramos, eso es para toda la eternidad. Entonces, aunque sí hemos pasado unos tiempos complicadillos, hemos visto muchas cosas, han pasado muchas cosas, ha habido algún cambio, el de la hora, que yo sepa ninguno más. Entonces, os voy a leer esto que escribí, que lo escribí ahora más de un mes, no fui capaz de terminarlo, pero lo voy a leer para terminarlo con un versículo, ¿vale, hermanos? A ver, yo creo que no pasa nada más. Ah, sí, estaba el versículo de primera de Juan 5, el 16, que ahí habla, sí, que estaba hablando del agua y de la sangre. Este versículo es complicado, lo había explicado un día la pastora, no sé, ahora os voy a hacer con la pizarra. ¿Os acordáis? Primera de Juan 5, del 6 al 13. Bueno, en este primer versículo dice el testimonio del Espíritu. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo que pasa es que después sigue, lo había explicado ya la pastora en otra predicación, pero yo estaba hablando de la cruz, de que Jesús fue traspasado, que de su costado salió agua y sangre, ¿os acordáis? Y de que eso es la esposa de Cristo. Y antes hablaba la camariñana del compromiso, y Victoria siempre lo dice, que cada día te tienes que levantar y cada día te tienes que casar con tu marido o con tu esposa. Te tienes que volver a casar mentalmente, espiritualmente, físicamente, pero con Dios o con Cristo también.
Cada día de tu vida te tienes que levantar y tienes que tomar compromiso pues, con aquello con lo que te hayas comprometido, cada uno sabe qué. Y que van a venir las duras y van a venir las maduras, porque van a venir todas. Pero las duras nos preparan para las maduras, para recoger las maduras. ¿Vale? Entonces, yo había escrito esto, a ver si no lloro, que yo lo titulé Verano del 24. Me comprometo, y lo digo delante de vosotros, un día hacerlo y a terminarlo, que me saldrá mejor. El verano del 24 vino raudo y veloz. Llegó como un caballo salvaje, pateando y arrasándolo todo, las almas, las vidas y los pensamientos. Se presentó de improviso. Sin que nada ni nadie lo esperase. Se plantó así de sopetón en el medio del corazón de cada uno de nosotros, rasgándolo y partiéndolo en dos mitades. Fue todo de repente, sin previo aviso. Apenas hubo tiempo de prepararse para nada, pero ese efecto sorpresa funcionó. De tal forma que quedamos aplastados, colapsados, fuera de todo y de todos. A principios del verano del 24 falleció Orlando. Pareciese que nunca me faltase nadie, y no es cierto. Pareciese que nunca hubiese fallecido otro ser querido, y tampoco es cierto. Pareciese, en fin, que no lo hubiéramos experimentado nunca, la muerte de un ser querido cercano, pero tampoco es cierto. Pero lo de Orlando fue distinto. En verdad que estoy delante del papel y no sé describirlo muy bien. Hasta ahí llegué. Entonces yo quería, volviendo al principio, lo que dije al principio, que venía un nuevo tiempo, Cantares 2. Os dejo con este versículo, hermanos, que es precioso. Gracias, Tania. Creo que empezamos a vivir este tiempo después del verano del 24. Cantares 2, del 11 al 14. Que dice: porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue y se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Pues esto, hermanos. Voy a orar, ¿vale? Pues Padre, gracias, Señor. Gracias por estas cosas preciosas que nos dejas saber, conocer, descubrir y hablarlas, Padre. Comunicarlas, Señor. Comentarlas al hermano, a la hermana, Señor, que vienen con sed de ti, de oír cosas bonitas, cosas preciosas, Señor, cosas profundas, cosas que hizo tu Hijo Cristo, tan amado por todos nosotros, Señor. Te damos las gracias por el pastor que hemos tenido, Orlando, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la pastora que nos deja, Señor, porque indudablemente no se te escapa nada, Señor. Y aunque a Orlando lo amábamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, sabemos que no se te escapa nada, Señor. Nos dejas habitos, Señor. La querías sola, Señor. Eso nos queda claro a todos, Dios. Porque a ti no se te escapa nada, ni se te pasa nada, Padre. Padre, yo la bendigo, Señor. Y bendigo el tiempo de la tórtola que tiene ella ya para sí, Señor. Bendigo todo tiempo hermoso, Señor.
porque el tiempo del invierno se ha pasado, Señor. Y nos levantamos en tu nombre, Señor. He aquí, somos tus siervos, Padre. Tú harás como quieres, Padre, con cada uno de nosotros, Señor. Porque te amamos, Señor, y hemos entendido cosas, Señor, cosas importantes, Señor, cosas grandes, Padre. Padre, quiero bendecir a cada hermano y a cada hermana que te ama, Señor. A cada hermano que anula su voluntad humana, Señor, para quedarse con la voluntad divina, Padre. Quiero bendecir a cada persona que se compromete, Señor, y que pacta contigo, Señor, allí en lo profundo de su corazón, Padre. Padre, te doy las gracias personalmente por mi vida, Señor. Por todas las cosas que ocurren, Señor, en nuestras vidas. Ahora ya hablo en plural, Señor. A veces nos parecen malas, Señor, pero tú siempre vienes con tu toque, Señor, y les das la vuelta y las conviertes en algo único, Señor, en algo para crecer, en algo para madurar, en algo para aprender algo nuevo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre.